pues cuando hablé con Pello y demás, pues Carlos determinamos que el título de la ponencia sería esta: contingencia de los procesos de incapacidad laboral por COVID-19. Bueno, la presentación estructurada de esta manera, os voy a comentar un poquito en cuanto a las competencias normativas y las actuaciones que cada uno en el ámbito de seguridad social se tienen lugar. ¿Cuál ha sido la evolución normativa? Que no para que simplemente enumerarla y para que veáis ya la directora gerente del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales ya ha hecho alguna referencia, pero tanto a través de reales decretos leyes como leyes como de criterios, para que veáis la producción que se ha ido realizando, porque para ir adaptando a esta evolución de la situación de la pandemia. Un poco aclarar qué son las contingencias dentro de las prestaciones de la seguridad social, las contingencias en el ámbito general, contingencia en el ámbito del personal sanitario y sociosanitario, la definición clínica de los diferentes procesos COVID-19, un poco por situarnos, y que también eso nos ha obligado a irnos adaptando en la normativa y gracias también a los servicios de prevención, a las inspecciones del servicio de prevención con las que tenemos una relación continua y nos hemos ayudado y nos han ayudado mucho también, y nosotros espero que a ellos también. Las diferentes codificaciones de las distintas situaciones cubiertas por incapacidad temporal COVID-19, porque hemos tenido que ir coordinando con el Ministerio de Sanidad, con la Subdirección de Información, qué códigos íbamos a utilizar para estos procesos de incapacidad temporal, puesto que las prestaciones económicas variaban en una situación u otra. Y por último, algunos datos de procesos de incapacidad temporal por COVID-19 similares a los que ha comentado Monse, pero bueno, actualizados al día 22 de octubre, creo que fueron los últimos que hemos sacado. Bueno, un poco por situar de dónde proceden, bueno, por supuesto las normas, los reales decretos leyes son del Gobierno y en el ámbito de cada uno de los ministerios, y dentro del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hay una Secretaría de Estado de Seguridad Social que es la responsable de un poco de toda esta normativa, y de donde emana la normativa, donde tenemos que seguir esa normativa que envía esta Secretaría de Estado. Dentro de la Secretaría de Estado hay una Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que nos vamos siempre a la de GOS, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que entre otras muchísimas funciones tiene una que es la realización de funciones de ordenación jurídica del sistema de seguridad social, ¿vale? Elabora e interpreta las normas y las disposiciones que afectan a dicho sistema, unificando y dictando criterios normativos necesarios para su efectividad. Quiero decir que es esta Dirección General, con sus servicios jurídicos, su Dirección de Ordenación Jurídica y demás, la que, después de los estudios pertinentes y demás, se emiten estas normativas también en forma de criterios de la propia Dirección General de Ordenación de Seguridad Social. En base a esos criterios, luego corresponde a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, al INS, que es una de las entidades gestoras de la Seguridad Social, aparte, además del Instituto Social de la Marina, de la Tesorería y demás. La gestión y administración corresponde al INS, la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de seguridad social, mediante el reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del sistema en su modalidad contributiva, en diferentes materias, por supuesto, pero en lo que nos atañe aquí, que es en materia de incapacidad permanente e incapacidad temporal. Es decir, que luego desde la Dirección General del INS, a través de las diferentes subdirecciones, la Subdirección General de Gestión de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo, desde la Subdirección de Prestaciones, desde esta Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas, bueno, pues intentamos consensuar un poco toda la manera de llevar a cabo la normativa que se va publicando en los diferentes ámbitos, y entre ellos, por supuesto, en el que nos atañe de la COVID-19. La normativa que se ha publicado respecto a COVID-19
un poco para que tengáis aquí toda la relación y de los reales decretos y qué disposiciones o qué artículos han afectado a esta regulación de la incapacidad temporal COVID, pues el primer Real Decreto Ley fue el 6 de 2020 del 10 de marzo. O sea, estamos hablando incluso previo, por supuesto, al estado de alarma. Y en esa exposición de motivos, en el desarrollo de estos Reales Decretos, se argumenta el por qué se llega a esta manera de cubrir esta prestación, ¿no? Entonces, en este primer Real Decreto, lo que se consideraba es una situación asimilada al accidente de trabajo, solo la prestación económica de la IT. Solo la prestación económica de la IT. Con esto, ¿qué se pretendía? Cubrir económicamente lo mejor posible y, por otra parte, hacer llegar esa cobertura sin exigir ningún periodo previo de cotización, de manera que a toda persona que cumpliera el resto de requisitos, persona trabajadora, estuviera cubierta por la prestación económica de IT como accidente de trabajo. ¿Y qué se cubría? Los periodos de aislamiento o contagio por el virus de aquellas personas trabajadoras. Y ya en esta norma se hacía la salvedad de que se probara que el contagio exclusivo fuera de esta patología fuera en el trabajo. Y para ello había el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social que equipara accidentes de trabajo, entre otras situaciones, a aquellas enfermedades exclusivas causadas exclusivamente por el trabajo, ¿no? Que son las que se comunican a través del paro 3. Esto fue para la población general, puesto que ya desde un primer momento se quería dar solución a esta situación del accidente de trabajo, el contagio ocurrido en el trabajo. Bueno, el Real Decreto 13 de 2020, de 7 de abril, en su disposición final primera, aclaró también algunas de estas circunstancias, incluyó alguna otra circunstancia que ahora vamos a ver. Y es este decreto, el Real Decreto de 2020, de 26 de mayo, en su artículo 9, la disposición tercera que dice que las prestaciones de seguridad social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o sociosanitarios, que estén inscritos en el registro correspondiente y que en ejercicio de su profesión hayan contraído el virus durante cualquiera de las fases de la epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de esos servicios sanitarios y además estuviera acreditado por los servicios de prevención de riesgo laboral y salud laboral, se considerarán que cumple los requisitos del artículo 156.2.e. ¿Vale? Bueno, esto fue ya en mayo del 2020. Más normativas que fueron intentando aclarar o delimitar, pues el Real Decreto Ley 27 de 2020, la disposición final décima, el 28-2020, disposición final décima también, la del Real Decreto 321, disposición adicional tercera, y por último la Ley 10-21 de 9 de julio, disposiciones cuarta y décima. Bueno, simplemente la referencia para que luego el desarrollo lo vamos viendo un poco en toda la presentación. Pero no solamente estas normas, luego eso ha precisado que tanto el INS como la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitieran criterios jurídicos, ¿de acuerdo?, para todas estas prestaciones para intentar aclarar la cobertura y hasta dónde se llegaba, hasta dónde no, qué se incluía, qué no se incluía y demás, que nos ha dado, pues por supuesto, a todos, bueno, porque es una situación pues nueva, ¿no? Y como a todo hemos ido teniendo que adaptarnos. Pues para que veáis un poco, simplemente la referencia, el criterio del INS de 8 de 2020, 18 de marzo, el 2020 de 18 de noviembre, el 2021 de 4 de febrero, el 6 del 21, el 2 del 21 de la Dirección General de Ordenación de 19 de abril, el 8 del 21 nuestro del INS, bueno, y el último ha sido el criterio de gestión de 25 de 2021 de 30 de septiembre, que lo que ha pretendido es aclarar la situación condición post-COVID, que es la denominación que, como decía antes Montserrat, el 6 de octubre ha emitido la OMS, y como esto era el criterio en cuanto a la cobertura de la prestación de la incapacidad temporal por la situación long COVID o post-COVID en ese momento, luego fue necesario hacer una aclaración de este criterio precisamente para personal sanitario y sociosanitario, y que se aclaró el 18 de octubre, o sea, prácticamente la semana pasada. Bueno,
¿Cómo se definen las contingencias y qué tipos de contingencias hay en el sistema de seguridad social? ¿De acuerdo? Bueno, la Real Academia Española de la Lengua define contingencia como algo que puede suceder o no suceder y también como un riesgo, ¿no? En este caso es como un riesgo. Entonces, para situarnos en el artículo 156 del texto refundido, el accidente de trabajo, toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, también por cuenta propia, después de las modificaciones habidas, ¿no? Y el 156.2e lo que dice que las enfermedades que no se incluyan en el artículo 157, que es el de enfermedad profesional, que contraiga el trabajador con motivo de la relación de su trabajo siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Y en ese caso se considerará AT. La enfermedad profesional, pues lo que dice el artículo 157, la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado tal, y en el cuadro que esté de aplicación en cada momento, ¿de acuerdo? Y el artículo 158 define la enfermedad común, las alteraciones de la salud que no sean ni accidente de trabajo ni enfermedad profesional. Bueno, en base a este texto normativo es por lo que desde el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad Social determina estas contingencias que luego se publican en los diferentes reales decretos leyes y son las que hay que aplicar. Entonces, como ya hemos visto, en ningún momento en ninguna de las normativas aparece que la infección por SARS-CoV-2 tenga la consideración de enfermedad profesional de inicio. Y ahora intentaremos aclarar las modificaciones que se han ido produciendo después. Bueno, un poco resumiendo la contingencia de los procesos de incapacidad temporal COVID-19 para la población trabajadora que no esté incluida en el ámbito sanitario ni sociosanitario, esos procesos de incapacidad temporal tienen la consideración y la contingencia de enfermedad común, ¿de acuerdo? A todos los efectos, salvo los de la prestación económica de la incapacidad temporal que se considerará accidente de trabajo. O sea, como cualquier otro proceso patológico, se considera la baja la emite el médico de atención primaria como enfermedad común, con unos códigos que ahora luego los veremos, porque es fundamental que el código sea de aquellos que se determinan que se van a pagar como accidente de trabajo. Entonces es fundamental que el parte de baja lleve uno de esos códigos para que la prestación económica se considere AT, porque los procesos, los protocolos de transmisión de datos y demás, luego en la subdirección económica de la subdirección de gestión de incapacidad temporal y demás, deben venir con esos códigos para que el abono de la prestación sea como accidente de trabajo. Aunque para el resto de las prestaciones y demás es enfermedad común. Para la población trabajadora no incluida en el ámbito sanitario y sociosanitario, también es posible que se considere desde el inicio todo el proceso como accidente de trabajo. Pero para ello debe estar acreditado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, que acredite que el contagio ha sido de manera única y exclusiva en el puesto de trabajo, y además de eso hace falta que se emita el parte de accidente de trabajo por la empresa, como en cualquier otro proceso de enfermedad que se cubra y que desde el inicio como accidente de trabajo, es decir, como un infarto de miocardio ocurrido en el trabajo, en tiempo y lugar de trabajo y tal, que se considere accidente de trabajo desde el inicio. Hacen falta los dos requisitos: que lo acredite el servicio de prevención y que se emita por parte de la empresa ese parte de accidente de trabajo. Bien. Ahora, ¿qué ocurre para el personal sanitario y sociosanitario? En esa evolución que ha habido, bueno, pues un poco por intentar delimitar los diferentes ámbitos de la prestación del personal sanitario, en cuanto al ámbito objetivo, ¿qué es lo que se cubre? ¿Qué cubre en este caso para que se considere accidente de trabajo? Cubre las enfermedades padecidas por el personal que presta servicios en centros sanitarios o sociosanitarios, que estén inscritos en los registros correspondientes y que en el ejercicio de su profesión hayan contraído el virus SARS-CoV-2 durante cualquiera de las fases de la epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de esos servicios sanitarios o sociosanitarios, y que además se acredite por los servicios de prevención de riesgos laborales.
Es decir, en este proceso de pandemia COV-2 es una transmisión comunitaria, entonces se exige todos estos requisitos para que se considere tal. ¿Qué hay que aclarar? Pues hay que aclarar varias cosas. ¿Qué es un centro sanitario y sociosanitario? Las fases de la epidemia, la prestación, en fin, una serie de requisitos que hay que intentar aclarar. ¿A qué personal cubre? Esto desde el principio ha sido complejo, ¿verdad? Entonces, pues cubre al personal que preste esos servicios, que estén inscritos en el registro correspondiente y además incluye al personal de empresas externas a ese sector, pero que preste servicios en el mismo, ¿vale? En concreto, por ejemplo, a los celadores sí cubre esta prestación como accidente de trabajo desde el inicio del proceso. Se aclaró, por otra parte, que también cubriría al personal sanitario de la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud y de la Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, a nuestros médicos inspectores que trabajan en las unidades médicas y también al personal sanitario de Sanidad Marítima que presta servicios en el Instituto Social de la Marina. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los criterios que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha ido señalando para aclarar la normativa. Y luego también habría que definir qué son centros sanitarios y sociosanitarios. Bueno, pues para ello hay que irse a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y son dentro de la sección Q de esta clasificación, que se denomina actividades sanitarias y de servicios sociales. Luego os daré unos datos, pero la división 86 de la sección Q de la CENAE se refiere a actividades sanitarias y la división 87.1, porque hay otras, a la asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios. Esto es otra delimitación que hizo la Dirección General de Ordenación a través de criterios. Por supuesto, como estamos hablando de accidentes de trabajo, de contingencias profesionales, sí recordaros que dentro de esta Dirección General de Ordenación hay una subdirección general que es de tutela y coordinación con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que son entidades del sistema de seguridad social y responsables de muchos de estos procesos de baja. Bueno, en cuanto al ámbito temporal, de esos procesos de incapacidad temporal, pues cubre desde cuándo y hasta cuándo. Pues desde el 11 de marzo, fecha en que hubo declaración oficial de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y la norma dice que hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionadas por COVID-19. Disculpad el artículo del COVID, la COVID, el SARS, pero bueno, entendemos a lo que se refiere. No están levantadas todas estas medidas. Esto, como decía antes Montserrat, la autoridad sanitaria es el Ministerio de Sanidad, el Gobierno tendrá que decidir en el momento en que se levantan todas estas medidas. Mientras tanto, porque esto también hubo que corregirlo, se irá cubriendo como en esta situación, ¿vale? Y el contagio se considerará acreditado en la fecha del parte de accidente de trabajo. Es un poco aclaraciones esto. ¿Qué prestaciones hay para el personal sanitario y sociosanitario que cubra de esta manera? Veréis, las prestaciones por contingencias profesionales prácticamente son las mismas por accidente de trabajo que por enfermedad profesional, con algunas salvedades. Entonces, bueno, un poco sin querer ser demasiado exhaustivo, pero ¿qué ventajas tienen las contingencias profesionales? Porque, bueno, luego lo vamos a ver, un poco para que veáis la diferencia. Sabéis que salió la penúltima modificación, era que se le otorgaban las mismas prestaciones. Sigue siendo accidente de trabajo, pero se otorgan las mismas prestaciones que el sistema otorga a las personas que se vean afectadas por una enfermedad profesional tipo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay en esto? Todas las contingencias profesionales, tanto el accidente como la enfermedad profesional, gozan de que hay una alta presunta en el sistema, aunque no estén dados de alta por el empresario, se considera que si es accidente de trabajo o enfermedad profesional hay una alta en el sistema. No se exigen periodos de cotización previos. La base reguladora del subsidio de IT es mayor.
la base reguladora y luego además se aplica el porcentaje del 75% sobre esa base desde el día siguiente de la baja, ¿de acuerdo? En la incapacidad permanente las prestaciones se calculan sobre la base reguladora sobre salarios reales. Se cubren complicaciones derivadas de la enfermedad COVID-19 transcurridos más de 5 años, como si fuera pues, una enfermedad pues, por asbesto, por amianto, un mesotelioma, tal. Bueno, pues no hay un límite temporal. Si hay un fallecimiento, pues hay unas prestaciones que no hay en otras ocasiones, como es el auxilio por disfunción, indemnización para viudas y viudos, o para huérfanos y huérfanas. Se cubre los fallecimientos y se considera que se debe a enfermedad profesional, a aquellos cuando ha transcurrido más de 5 años de la fecha del contagio, ¿de acuerdo? Tanto en el accidente como en la enfermedad profesional hay una posibilidad de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y higiene en el trabajo. Se deben practicar reconocimientos médicos, hay una posibilidad de cambio de puesto de trabajo en caso de enfermedad profesional. Bueno, estos son un poco las ventajas y demandas que se cubrieron de esta manera. O sea que, para entendernos, siguen siendo las bajas por accidente de trabajo, las posibles durante todo el proceso se considera accidente de trabajo y si da lugar luego a una incapacidad permanente, a un fallecimiento, a tal, la diferencia está en que se aplican las prestaciones de enfermedad profesional. ¿Cómo se acredita? Porque no basta con estar incluido en el ámbito subjetivo, hay que acreditar que el contagio se ha producido en el lugar y mientras que ha estado expuesto al virus SARS-CoV-2. Hoy me preguntaban de nuestro propio servicio de prevención en el caso de una compañera nuestra. Pues es que hay que acreditarlo. Entonces, el contagio y padecimiento se debe acreditar con el correspondiente parte de accidente de trabajo dentro de ese periodo de referencia indicado y, además, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del centro debe emitir el informe en el que conste que en el ejercicio de su profesión se ha estado expuesto al virus SARS-CoV-2. Entonces, bueno, es la manera de acreditar. ¿De acuerdo? Bien. Quiero definir rápidamente. Ya son las 11:10, vamos bien, regular. De los procesos, definición clínica de los procesos COVID, ¿vale? Bueno, en los documentos que publica el Ministerio de Sanidad, bueno, pues un poco esto a la sintomatología, ¿no? Que no vamos a tal. Tiene que haber una prueba diagnóstica serológica positiva y en base a estos estudios de China, Alemania, España, tal, bueno, los síntomas más frecuentes de lo que es enfermedad COVID como tal, ¿de acuerdo? La gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales ha comentado, toma nota, que de los 1.600 declarados como AT-COVID, 1.584 fueron casos leves, 10 graves y 6 mortales. Bueno, quiero decir que la inmensa mayoría son casos con esta sintomatología autolimitada. A datos de un documento que he visto en el Ministerio de Sanidad del 10 de marzo, el 0,7% de los procesos precisaron UCI, el 7,2% hospitalización y el 92% se trataron de manera ambulatoria, ¿no? También las secuelas de enfermedad COVID, que también es importante luego a la hora de valorar o calificar posibles incapacidades permanentes, la condición post-COVID y demás. Bueno, pues todas estas son las secuelas de la propia enfermedad, COVID-19, que es en pulmonares, con la fibrosis pulmonar, restricción pulmonar, neuropsiquiátricas, complicaciones neurológicas como ictus, daño hipóxico, cardiovasculares, fibrosis de miocardio, miocardiopatía resultantes tras una infección viral, arritmias por entrada, hematológicas, la coagulopatía asociada a COVID-19, los tromboembolismos, complicaciones trombóticas, renales, necrosis tubular aguda. Es decir, que de estas secuelas se han visto ya por parte de los equipos de evaluación de incapacidades y calificación de incapacidad permanente, ya se han visto casos a los que se les ha declarado una incapacidad permanente. También complicaciones endocrinas y luego, como comentaba antes Montserrat también, la definición de condición post-COVID, que es lo que la OMS ha utilizado el día 6 de octubre. Nosotros hicimos la consulta a la Dirección General de Ordenación sobre cómo la cobertura de estos procesos COVID, en aquel momento la llevábamos post-COVID, long COVID,
para ver cómo tenían la cobertura de la incapacidad temporal. Y esa consulta desde aquí, desde el INS a la Dirección General de Ordenación, se hizo antes del verano. Y bueno, la OMS define la condición post-COVID como la que se produce, como que se produce en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, generalmente 3 meses después del inicio de la enfermedad, con síntomas que duran al menos 2 meses y que no pueden ser explicados por un diagnóstico alternativo. Esta es la definición última de la OMS sobre este proceso. Los síntomas más comunes son fatiga, dificultad respiratoria, disfunción cognitiva, aunque también otros, bueno, está en el documento, y que generalmente tienen un impacto en el funcionamiento cotidiano, ¿vale? Bueno, todo esto nos ha obligado a hacer codificación de las distintas situaciones cubiertas por la incapacidad temporal por COVID-19. Porque, como os decía, primero aclarar una cosa, y por eso hemos estado muy en contacto con el Ministerio de Sanidad. Un tema es la codificación asistencial, ¿de acuerdo? Que nosotros no tenemos nada que decir, por supuesto. Pero otra cosa luego es la codificación que se transmite a través de un parte de baja, ¿de acuerdo? Porque la importancia que tiene, como os decía antes, es que esos partes de baja de estos procesos que vengan con estos códigos se cubrirán el pago como accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en los casos de enfermedad COVID-19, luego además teníamos que hay algunas comunidades que transmiten los partes de baja todavía por 109 y las otras por 110, ¿vale? Bueno, si en caso de CIE 9, pues debían transmitir el parte de baja con este código, el 07982, y esto se abonaba como prestación por accidente de trabajo. Y en la CIE 10 a través del U071 a partir del 1 de julio del 2020. Previamente era el B34, no sé qué, no lo recuerdo, ¿vale? Esto es, los partes de baja que lleguen en los casos de aislamiento, para pagar esa baja de aislamiento para evitar la propagación y abonarlo como accidente de trabajo, por la CIE 10, el Z20-828, contacto y o sospecha de exposición a otras enfermedades transmisibles virales, y la V071 de la CIE 9, contacto y exposición a otras enfermedades virales víricas, coronavirus diferente a SARS-CoV, ¿de acuerdo? Porque no había unos códigos concretos, en algunos no los hay todavía, para este virus. Y luego, para los trabajadores especialmente sensibles, como nos decía Montserrat, efectivamente hemos estado muy en contacto con esto. Bueno, pues en estos casos, ¿de acuerdo? Llegamos a tener en un momento hasta más de 30.000 bajas de trabajadores especialmente sensibles. Bajó el verano pasado, me parece que fue, a 3.000 y pico, y ahora mismo tenemos todavía 200 casos de baja, más o menos, de trabajadores especialmente sensibles que continúan de baja médica por este riesgo añadido, ¿no? Para estos tienen que venir codificados con el Z29.8 o con el V07.8 de la CIE 9. Y por último, para los condición post-COVID, ¿de acuerdo? Emitimos unas instrucciones y que aclaramos posteriormente, pero para estos procesos nuevos que se produzcan, se dé una baja por una condición post-COVID, hay que utilizar el código B948, que es un código muy genérico en la CIE 10, secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas, ¿vale? Y a partir del 1 de enero sí que habrá un código específico que la propia OMS avanzó hace tiempo, que a lo mejor habrá que cambiar, y es afección post-COVID-19. A lo mejor hay que cambiarlo también por condición post-COVID. Bueno, esto entra en vigor el 1 de enero del 22. ¿De acuerdo? Y un poco por aclarar la cobertura de la condición post-COVID, lo que se indica es que las normas que ha habido excepcionales de la Seguridad Social para proteger la salud pública se ha asimilado a accidente de trabajo tanto la situación de aislamiento o contagio por virus COVID en cualquier trabajador en alta, en cualquier régimen de la Seguridad Social. Y por eso se han introducido estos nuevos supuestos en una norma general que el artículo 169 no considera nunca como IT, en ningún caso, los periodos de aislamiento, contagio de cualquier otra
otra enfermedad no se cubrió. Y se considera que la condición post-COVID-19 ya no tiene esa finalidad, porque la condición post-COVID-19 el asegurado, el paciente que tenga esta patología, que todavía está por terminar de definir y de centrar, no tiene ya un riesgo de transmisión ni de salud pública. Es una situación de condición sanitaria. ¿De acuerdo? Y por eso es el motivo de sin embargo, luego se hizo una aclaración que para el personal sanitario y sociosanitario, como la baja inicial desde el principio es AT, cualquier situación posterior seguirá siendo AT. Es decir, si un sanitario y sociosanitario inicia una nueva baja, tal, por esta patología, seguirá teniendo la cobertura de accidente de trabajo desde ese momento. Es la excepción a la norma general para el personal sanitario y sociosanitario. Y por último, de manera rápida, a fecha 22 de octubre del 2021 hay 5.128.975 partes de baja por estos procesos, ¿de acuerdo? Hay una tasa de 2.700 procesos de baja por cada 10.000 afiliados al sistema. Por infección es el 36%, por aislamiento el 64%. De estos procesos estaban ya finalizados el 99,40%. Y la duración media de todos los procesos que habían finalizado era de 2 semanas. O sea, procesos de una duración corta. Por infección están vigentes a esta fecha 22.700 procesos. O sea, hay 22.700 personas ahora de baja médica por infección COVID-19. Por aislamiento sigue habiendo vigentes 8.000 personas. Por infección están finalizados en 98 y pico, y la duración media de los procesos por infección es de unos 20 días. Y por aislamiento casi todos están finalizados y la duración media es de 12 días. Se ha ajustado mucho, se ha ido ajustando mucho a esto. En cuanto a la distribución hombres y mujeres, el 48%, casi el 49% hombres, el 51% mujeres, y esta es la distribución en cuanto a grupos de edad, bueno, que coincidente bastante con los grupos de edad laboral. Esta es una transparencia similar a la que nos ha presentado Monse, que casi se veía mejor y mucho más claro la de Monse, pero bueno, simplemente que veáis la evolución de los procesos de baja según las olas, ¿vale? Y voy a quitar esto de aquí, a ver si esto lo puedo bajar, no sé si de esta manera lo veis. Esta curva son los que bajas y altas según se han ido cerrando los procesos, pues conforme estábamos en la parte baja de la ola, más procesos cerrados, conforme empezaba una nueva ola, menos procesos cerrados, y aquí ya prácticamente, como os decía antes, casi el 100% de los procesos de baja están cerrados. En cuanto a los procesos de COVID por infección, según el grupo de actividades de Aplicación Nacional de Actividades Económicas, como os decía, actividades sanitarias y servicios sociales representan el 16% del total de bajas que ha habido por infección, ¿vale? Y de esos 300.000, 200.000 son actividades puramente sanitarias, personal sanitario. Y en establecimientos residenciales han sido 75.000 prácticamente, y en servicios sociales sin alojamiento el 34.000. Recordar que lo que en principio se cubriría sería este colectivo como accidente de trabajo. Este por completo y este una parte. Esto es por infección, el 16-24. Por aislamiento, como veis, más o menos lo mismo, un 16 y pico por ciento. El 33% son actividades sanitarias, de trabajadores de actividades sanitarias, 310.000 y 100.000 en establecimientos residenciales. Y por último, la contingencia de la incapacidad permanente por COVID-19, patologías COVID-19, la norma general es que las secuelas derivadas de infección por este virus que dan lugar a limitaciones anatómicas y o funcionales y limitan la capacidad laboral de la persona, tienen la consideración de enfermedad común, ¿vale? Una vez que llegan a los 12 meses, ya estamos declarando incapacidad permanente por secuelas de COVID-19, secuelas pulmonares, renales, trombóticas y tal. ¿Cuál es la excepción? La excepción es para la población trabajadora en general en la que se haya considerado la IT derivada de AT, se considerará como AT, ¿vale? Como si hubiera sido un infarto agudo de miocardio por accidente de trabajo y prestaciones de AT.
Y la otra excepción es para el personal sanitario y sociosanitario, que tendrá la consideración de ATE, pero además todas las prestaciones que cubrirán esa pensión de incapacidad permanente serán las que se hayan derivado de las que el sistema protege la enfermedad profesional. Muchísimas gracias por su atención y me he pasado, creo que algún minuto, pero bueno, pues nada más por mi parte.